Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico de los días miércoles, tiempo que, como ya es nuestra costumbre, hemos separado para estudiar la palabra del Señor. Antes de iniciar este tiempo, quiero que me acompañen en una palabra de oración para que sea el mismo Espíritu Santo que nos sea dirigiendo en el mismo. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, de poder leerla con libertad, de poder analizarla, de poder estudiarla. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que lo que vayamos a analizar en ella sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Y también te rogamos, Padre, que tú seas tomando el control del servicio de energía eléctrica, del servicio de Internet, de cada uno de los dispositivos que se están utilizando para poder tener un estudio bíblico sin ningún contratiempo, sin ninguna dificultad. Y también te pido, Señor, que tú seas bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que está reuniéndose alrededor de este dispositivo electrónico, para que seas tú mismo enseñándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta, mis hermanos y amigos. ¿Cuál es el mejor lugar para la Biblia? ¿Sí? Póngase a pensar brevemente. ¿Cuál es el mejor lugar para la Biblia? Algunos dirían que el mejor lugar para la Biblia es en la sala, ¿sí? En la sala del hogar, en el espacio donde la persona recibe a sus visitantes para que puedan observarlo y puedan verlo. En una ocasión conocí a una señora que tenía en la sala de su casa, en el espacio donde recibían las personas, una gran Biblia. Había mandado a construir un pequeño altar y había colocado una Biblia de color blanco con filos dorados, letras grandes, muy hermosa, que la tenía abierta en uno de los salmos en ese lugar. Ahí la colocaba y era vista por todo aquel que llegaba a esa casa. Sí, algunos piensan que ese lugar, dando a entender que en ese hogar se da un lugar preferencial a la palabra del Señor. Otros tal vez digan que el mejor lugar para la Biblia es un lugar destacado en el librero o en la librería que usted tenga en su casa, en el estante de libros, un lugar destacado que pueda verse en la primera vista. Ahí está la Biblia, tal vez dando a entender que es el libro preferencial de la casa, es el libro de cabecera de la casa, ¿sí? Algunos podrían pensar que ese es el lugar más apropiado para la Biblia. Mire, todas estas respuestas a lo mejor pueden ser válidas, sí. Pueden tener su cierto grado de razonamiento valedero. Es bueno tener en nuestro hogar una Biblia. Hay hogares que tienen una Biblia por cada uno de los miembros de la familia, ¿sí? Es bueno que cada persona, si son creyentes, tenga cada uno su Biblia para que pueda leerlo. Sí, el hogar es un buen lugar para la Biblia. Otro buen lugar para la Biblia pueden ser las manos, y algunos que van a hacer sus diferentes actividades y se los ve siempre con una Biblia en el brazo, ¿no? Y cuando se les pregunta que por qué andan con la Biblia en la mano, bueno, yo siempre llevo la palabra del Señor a todo lado donde voy. Y está bien, ¿ya?
puedes tener sus argumentos válidos para que tener esa costumbre de cargar la Biblia en donde quiera que ellos van. Pero, mis hermanos y amigos, la misma palabra de Dios afirma que existe un mejor lugar para la Biblia. Sí, la misma palabra del Señor nos indica que hay un mejor lugar para las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es ese mejor lugar? ¿Cuál es ese lugar preferencial donde debería estar siempre las Escrituras? Vayamos a verlo. Abra conmigo en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el Salmo 119, ¿sí? En el Salmo número 119, para que leamos el verso 11, Salmo 119, 11. Dice así la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo vuelvo a leer este pasaje. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Mira, aquí el salmista nos da el lugar preferencial donde debería estar las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es ese lugar preferencial donde debería estar siempre la palabra del Señor? Dice el texto: en mi corazón, en mi corazón. Entonces, si nos preguntamos en dónde guardó el salmista la palabra de Dios, no responde el texto que lo guardó en el librero de la casa. No lo guardó en el cajón principal de su escritorio. No lo puso en un lugar preferencial, digamos la sala, para que todo el mundo lo vea. No, él guardó la palabra del Señor en su corazón, en su corazón. Ahora, pero ¿qué se entiende por corazón? Tratemos de desmenuzar esta palabrita, ¿no? ¿Qué se entiende por corazón? Mire, esta palabra aparece unas 900 veces dentro de las Escrituras y casi nunca se le da un sentido literal. Es decir, casi nunca se refiere al órgano que estimula la circulación sanguínea dentro del cuerpo. Sí. Dentro de los muchos usos figurados unos que se da a la palabra corazón, es muy pocas veces, casi nunca, en las Escrituras, cuando leemos la palabra corazón, se está refiriendo al órgano del cuerpo humano. Sino que, tal como es de uso moderno, la palabra corazón indica el lugar donde surgen las emociones humanas. Sí, siempre estamos refiriéndonos, cuando hablamos del corazón, a ese lugar del ser humano donde surgen las emociones, donde surgen los sentimientos, donde surgen todas la forma de ser de la persona. Se está refiriendo a aquel ser interior de cada ser humano que representa realmente lo que es cada uno de ellos. Veamos brevemente algunos pasajes para ayudarnos a comprender esta idea del uso de la palabra corazón. En la primera carta de Pedro, no perdamos, dejen marcado el Salmo 119 y vayamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Primera carta de Pedro en el capítulo 3 y leamos el verso 3 y 4. Primera de Pedro 3 y 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Mire, Pedro aquí nos dice en su carta que el adorno, se está refiriendo al adorno de la mujer, que el adorno de la mujer no debe ser peinados ostentosos, no debería ser adornos de oro o vestidos lujosos. Ahora, el apóstol no está diciendo aquí que una mujer no deba arreglarse, no deba peinarse adecuadamente, no deba de pronto llevar tipo de adornos, no debe de pronto llevar un vestido sencillo pero bien presentable, sino que el mayor atavío, el mejor adorno de aquella mujer debe ser en su interior, debe ser su corazón. Ese corazón debe contener un espíritu afable, un espíritu apacible. ¿Sí? Un espíritu afable, un espíritu apacible. Entonces, cuando aquí Pedro utiliza la palabra corazón, se está refiriendo a la forma interna de la persona, a ese ser interior. Es la forma de ser de cada uno de nosotros, lo que expresa realmente lo que somos. Eso es lo que debe adornar a nuestras vidas. Entonces, este uso de la palabra corazón está refiriéndose aquí a cómo es la persona en su interior. Y en ese lugar, en ese ser interior, es donde nos dice el salmista en el Salmo 119:11, que ha guardado los dichos de Dios en el corazón, en su interior, en cómo es. ¿Cuántas personas, mis hermanos, hoy en día se preocupan más por su aspecto exterior y se preocupan muy poco por embellecer su ser interior? Sí, están más preocupados por la ropa que visten, están más preocupados por el perfume que pueden utilizar, el tipo de calzado, están más preocupados por su peinado, están más preocupados por su físico, ¿ya? Que no es malo cuidar el cuerpo, no es malo adornarse, pero es la preocupación mayor. Se preocupan en demasía por el celular que tienen en su mano. Se preocupan en demasía por lucir un buen reloj. Se preocupan en demasía por el gran anillo que quieren mostrar. Pero no se preocupan por embellecer su parte interna. Sí, no se preocupan por embellecer su ser interior. Por eso Pedro aquí describe en su carta que en el corazón, en el interior de la persona es donde debe radicar la verdadera belleza. Y David en el Salmo 119:11 nos dice que en ese lugar interior es donde él decidió guardar la palabra de Dios. Veamos otros pasajes. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23, leamos el verso 7. Proverbios 23 y el verso 7. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Mire, la primera parte del versículo 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Y vayamos también al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Leamos el verso 4. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, y esos ellos son aquellos escribas que habían ido a escucharlo, conociendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Mire, aquí el corazón está siendo usado en forma figurada como el lugar donde se generan los pensamientos. Y esos pensamientos son los que dirigen las acciones de la persona. Si una persona tiene
buenos pensamientos en su corazón, va a actuar en forma buena. Si una persona tiene malos pensamientos en su corazón, va a actuar en forma errónea, en forma equivocada, en forma mala. Tal como pasó con los escribas, ¿no? Ellos, escuchando al maestro, decían en su interior, decían para sí: este blasfema, este es un blasfemo, está diciendo cosas heréticas con respecto a Dios. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? ¿Por qué pensáis mal dentro de sí? Si se tienen buenos pensamientos en el corazón, se actuará en forma saludable. Si los pensamientos del corazón son pecaminosos, las acciones de la persona serán dirigidas hacia el pecado. Una pregunta aquí en este punto, mis hermanos. ¿Cómo está su corazón? Sí, pregúntese usted mismo, ¿cómo está su corazón? ¿Está cuidando su ser interior? ¿Lo está llenando de pensamientos puros, amables, dignos de ser pensados? ¿O está guardando en su corazón odio, rencor, amargura, ira, celos, envidias? Sí, en ese lugar de la parte interna donde se generan los pensamientos, es ahí donde debe estar la palabra del Señor. Mire, y volvamos al Salmo 119:11, que es el pasaje que hoy estamos analizando. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Mire, aquí quiero resaltar las preposiciones en y el pronombre mi. ¿Sí? Es algo que llama la atención. Dice en. Ese en es utilizado en esta oración como indicador de algún lugar. Según las reglas gramaticales, la preposición en da la idea de un lugar. Y con esto se indica que se conoce exactamente la posición o la ubicación de algún objeto. Por ejemplo, podemos decir en la caja, dando a entender que estamos a referirnos a la parte interna de la caja. Podemos mencionar: el reloj está en el armario, indicándonos que está dentro del armario. Podemos decir: el vaso está en la mesa, indicando que precisamente en la mesa, en ese lugar encima, es que se encuentra el vaso. Podemos mencionar: en la mesilla de noche. Podemos decir: dejé los guantes en el auto. ¿Sí? Mire, en todas estas oraciones, la preposición en nos está indicando un lugar. Entonces, cuando el salmista dice aquí en mi corazón, está indicando específicamente el lugar donde debe estar la palabra de Dios. Porque el salmista sabe y sabía, y según lo que ya leímos en otras partes de las Escrituras, en Pedro, en Proverbios y Mateo, que es en el corazón donde se generan los buenos o los malos pensamientos. Es en el corazón de la persona, en la parte interna, donde se generan los pensamientos de bondad, los pensamientos de gratitud, los pensamientos de misericordia. O también el lugar donde se generan los pensamientos de odio, los pensamientos de rencor, los pensamientos de ira, los pensamientos de amargura. Y en ese lugar específico, en el corazón, es donde debe estar la palabra del Señor. Es decir, que si uno pudiera buscar en lo más íntimo de una persona, lo que se debería encontrar es la palabra de Dios. Sí, es lo que debe estar en la palabra de Dios. O si Dios pudiera ver y ve efectivamente nuestro ser interior, nuestro corazón, debería encontrar su palabra en nuestro corazón. Dios ve
su palabra en su corazón, mi hermano, mi hermana? Si Dios pudiera ver su corazón este momento, y si el mundo pudiera ver su corazón, ¿vería la palabra de Dios? Cada uno responda a esta pequeña pregunta. Ahora, la otra pequeña palabrita que en este versículo llama la atención es el pronombre mi, ¿sí? Dice, en mi corazón. Y este pronombre es un pronombre posesivo, indica que el lugar específico donde el salmista guarda la palabra de Dios es en su propio corazón. No es el corazón de papá, no es el corazón de mamá, no es el corazón de mi hermano, de mi hermana, no, es en mi corazón donde debe estar la palabra del Señor. No es el corazón del esposo, no es el corazón de la esposa, es específicamente en mi corazón donde tiene que estar la palabra del Señor. Lo que indica con esto, en mi corazón he guardado, este verbo he guardado indica una decisión. Si el salmista decidió por voluntad propia, por pensamiento propio, decidió guardar en su corazón los dichos de Dios. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, él decidió guardar los pensamientos o los mandamientos de Dios en su corazón. Entonces, a veces las personas tienden a preguntarse, Dios, ¿por qué no escucho tu voz? A veces las personas tienden a preguntarse, Dios, ¿qué debo hacer? Por favor, guíame. Y por regla general, las personas que dicen este tipo de preguntas o reclamos o exclamaciones, como quiera usted llamarlo, son personas que no tienen la palabra de Dios en su corazón. Son personas que conocen de las escrituras, a lo mejor hay una Biblia dentro de su hogar, pero no la leen, no la conocen. Y para poder guardar los mandamientos de Dios en el corazón, hay que conocer la palabra del Señor. Hay que leerla todos los días. Una pequeña porción de las escrituras. En mi corazón he guardado tus dichos. El salmista toma la decisión de guardar en su corazón los dichos de Dios, la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que generalmente las personas guardan en su interior? Como ya hemos mencionado, guardan rencores, guardan malos momentos, guardan tiempos pasados o guardan lugares pasados. Hay algunos que también deciden guardar el recuerdo de personas vivas o muertas. Pero el texto es muy claro, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras. ¿Y cuáles son los dichos de Dios que el salmista decidió guardar en su corazón? ¿Cuáles son? Veamos. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, encontramos ahí los dichos de Dios que el salmista decidió guardar en su corazón. Éxodo, el capítulo 20, leamos el verso 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire, estos son los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto. Y es una serie de mandamientos que tenían la intención de guiar al pueblo en su diario vivir. Tenían la intención de guiar al pueblo en la forma como debían conducirse. Pero ellos debían no solamente conocerlos o saber que existían estos mandamientos, sino tenían que aplicarlos. Por ejemplo, cuando leemos aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te honrarás, no te inclinarás a ellas. La idea es que cuando el israelita veía a otro adorar a un ídolo, tenía que indicarle, no, eso es incorrecto. Dios no ha especificado eso en su palabra. Cuando de pronto leemos aquí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, y uno de ellos, conociendo y viendo a otro que no honraba a sus padres, no honraba a su madre, tenía que comunicarlo. Pero ¿cómo iba a poder comunicarlo? ¿Cómo podía hacerle ver a otro lo que estaba mal si no lo conocía? Si no tenía ese mandamiento en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en sus acciones. Cuando leemos aquí, no cometerás adulterio, esto era una palabra que iba a guardarlo de cometer adulterio y de que otros también lo hagan. El conocer la palabra de Dios, el guardarlo en nuestro corazón, no es solamente para deslumbrar a otros con nuestro conocimiento académico. Es para que lo vivamos, es para que lo transmitamos, es para que enseñemos con nuestras acciones. Los mandamientos de Dios. 10 mandamientos que rigen nuestra vida y que debemos guardar siempre. Veamos otro pasaje. En el libro de Josué, el capítulo 1, Josué, el capítulo 1, leamos los versos del 7 al 9. Josué 1, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siempre que leemos este pasaje, se hace énfasis a la palabra esfuérzate y sé valiente. Sí, Dios le dijo a Josué, tienes que esforzarte, tienes que ser muy valiente, porque la labor que le iba a tocar realizar a Josué era una labor ardua, era una labor grande, era una labor de mucha responsabilidad. Pero si usted notó, en el verso 7, le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, el esforzarse y el ser valiente de Josué no era sobre la obra que iba a realizar, no era sobre los enemigos que tenía que enfrentar, era sobre el cuidar de hacer en su vida en primer lugar y que los que estén alrededor de él la cumplan también los mandamientos de Dios. En eso tenía que esforzarse, en eso tenía que ser muy valiente. ¿Y por qué tenía que esforzarse Josué? ¿O por qué una persona tiene que esforzarse y ser valiente en cumplir los mandamientos de Dios? Mis hermanos y amigos, porque es muy fácil. Es muy fácil dejar de lado los mandamientos de Dios con la idea de que son difíciles de cumplir, con la idea de que están ya pasados de moda, con la idea de que yo no puedo cumplirlos, con la idea de que yo no soy lo suficientemente bueno para cumplir esos mandamientos. No, eso es la parte fácil. Esa es la parte de alguien que busca el camino sencillo, el camino suave. Por eso Dios le dice a Josué por 3 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Pero ese ser valiente implicaba el cumplir la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, en el mundo que nos toca enfrentar a diario, es muy fácil dejar de lado la palabra del Señor. Para algunos es muy sencillo, ¿no? Por evitarse confrontaciones dentro del hogar, por evitarse confrontaciones en el trabajo, por evitarse confrontaciones con el amigo, con la amiga, con el novio, con la novia, por evitarse confrontaciones con sus jefes, dejan de lado la palabra del Señor. Y es ahí donde radica la verdadera valentía. Que a pesar de que el mundo diga que no se debe hacer la voluntad del Señor, el cristiano valiente y conocedor de las Escrituras las cumple pese a todo. Pese a todo. Esfuérzate y sé valiente. El verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche Josué tenía que estar vigilante de su vida y de la de sus compañeros, de que cumplan con la palabra de Dios. Otro pasaje. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13, leamos el verso 34. Juan 13
y el verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Muchos se quedan con los mandamientos que leímos en el Éxodo. Sí, no roban, no matan, no adulteran, cumplen con sus diezmos, no codician, etcétera, ¿no? Se mantienen muy rigurosos en estos 10 mandamientos. Muchos se afanan día a día por cumplirlos, tal como lo hizo Josué. Pero a veces se olvida este otro mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús. Aparte de esos 10, agréguenle uno más. Que os améis unos a otros. ¿Sí? Que os améis unos a otros. ¿Y por qué tenía que mencionar Jesús este mandamiento como algo nuevo? ¿Sí? Como algo que no se había visto. Porque justamente Jesús conocía que la naturaleza humana es muy dada al enojo, que nuestra naturaleza es muy dada al rencor, es muy dada a la venganza, es muy dada a la ira, es muy dada al resentimiento. Por eso Jesús tenía que recordarles a los discípulos y a todos nosotros que os améis los unos a los otros. Y esto lo dice como un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? Que os améis los unos a los otros. Entonces los mandamientos que leímos en el Éxodo y este nuevo mandamiento es lo que debemos guardar, cuidar, atesorar en nuestra mente, pero por sobre todo en nuestro corazón, en nuestro interior. Que lo que pongamos por práctica sean los mandamientos de Dios y no mandamientos de hombre. Pero vamos al Salmo 119. Dice, en mi corazón, en ese lugar, he guardado tus dichos, he guardado tus mandamientos, he guardado tu palabra. Pero el salmista tenía en mente un objetivo claro, tenía en mente un objetivo muy definido. No quería guardar la palabra del Señor para sobresalir en una conversación académica. No quería guardar la palabra del Señor en su corazón para parecer mejor a los demás. Su gran objetivo está en la última parte del verso 11. Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, Señor. Ese era el gran mandamiento o el gran objetivo que David o el salmista tenía para guardar en su corazón los mandamientos de Dios. Él no quería pecar. Él no quería transgredir la ley del Señor. Él no quería desagradar a Dios. Y mire que el pecado aquí aprendemos que no es contra el pastor. Los pecados no son contra una persona, no son contra un ser externo. Todo pecado es directamente contra Dios, para no pecar contra ti. ¿Y en qué cosas, por ejemplo, solemos pecar cuando no tenemos en nuestro corazón la palabra del Señor? ¿En qué cosas, por ejemplo? Veamos. En la toma de decisiones. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, leamos los versos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Una persona que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón
no se va a fiar de Jehová, no va a confiar en Dios. Una persona que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón se va a apoyar en su propia prudencia, en su propio criterio, en su propio consejo. Una persona que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón no va a reconocer a Dios en su vida, no va a reconocerlo a Dios en sus caminos. Y una persona que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón no puede enderezar sus veredas. En cambio, aquí el proverbista nos dice que debemos fiarnos de Jehová de todo tu corazón, con todo nuestro corazón. ¿Y cómo una persona va a poder fiarse, confiar de Dios de todo tu corazón? Es porque tiene los mandamientos de Dios en su corazón. Luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo una persona va a hacer para apoyarse en la prudencia de Dios? Cuando tiene los mandamientos de Dios en su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Cómo una persona va a reconocerlo en sus caminos? Cuando tiene los mandamientos de Dios en su corazón. Cuando ha guardado los mandamientos de Dios en su corazón, en su vida. Y cómo Dios va a poder enderezar sus veredas porque tiene sus mandamientos en el corazón. Podemos equivocarnos y pecar en la toma de decisiones, creyendo que podemos nosotros solos realizar nuestra vida y nos equivocamos de eso. Podemos también pecar ante Dios en nuestras relaciones interpersonales. En el capítulo 27 de Proverbios, leamos el verso 2. Proverbios 27, 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. A ver, entendamos bien el pasaje, ¿no? Aquí hay una persona que se alaba, hay una persona que se echa flores, pero dice el texto bíblico que esa alabanza debería provenir mejor del extraño y no de nosotros mismos. Esa alabanza debería venir de la parte externa o de alguien externo, no de nuestros propios labios. Pero ¿qué generalmente hace las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no han guardado en su corazón los mandamientos de Dios? Se autoalaban, se echan flores ellos mismos, se ven como superiores a los demás, se ven como superiores al resto por su condición económica, por su condición académica, por su posición social, por su apariencia física, por los talentos a lo mejor que pudiera tener. Cuando una persona no ha guardado los mandamientos de Dios en su corazón, tiende a hacer esto, a alabarse a sí mismo. Y eso se llama orgullo. Sí, es un orgullo, es una jactancia. ¿Ya? Se ven a ellos como superiores a los demás. Se ven ellos como más que los otros en cualquier ámbito. Y eso es producto de que no tiene los mandamientos de Dios en el corazón. Pero también necesitamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón para no pecar en nuestros matrimonios. ¿Sí? ¿Cuántos casados aquí hay que me están escuchando? Para no pecar en nuestros matrimonios. Mire, en el capítulo 5 de Proverbios, leamos los versos 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El consejo del autor bíblico es aquí que cada hombre tiene que alegrarse con la mujer de su juventud, es decir, con su esposa, con aquella que ha unido su vida ante Dios y ante la ley para serle fiel, para cuidarla, para amarla. Pero alguien que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón, ¿qué va a hacer? Va a mirar a otra mujer, va a codiciarla, va a querer entablar una relación sentimental fuera de su matrimonio, no va a hacer que ella se alegre, antes la va a lastimar. Y eso es producto de que aquella persona no tiene los mandamientos de Dios en su corazón. Y también puede ser lo contrario. Aquella mujer que no tiene los mandamientos de Dios en su corazón va a pecar viendo a otros hombres, viendo o aceptando los galanteos de otro hombre, aceptando las caricias y besos de otro hombre, y va a llegar al adulterio. Pero aquel hombre, aquella mujer que tiene los mandamientos de Dios en su corazón y sabe, y como leímos en Éxodo, que uno de los mandamientos es no cometerás adulterio, cuando la tentación se le presente, va a huir de esa tentación. Va a ponerse a pensar en su esposo, en su esposa, en su familia. Y antes de pecar contra Dios, va a refugiarse en la palabra del Señor para que lo ayude a salir de aquella tentación. Veamos otro pasaje a este respecto. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, vayamos al capítulo 5. Carta a los Efesios, en el capítulo 5, leamos los versos 22. Efesios, el capítulo 5, leamos el verso 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí está el verso 28. Así también los maridos, así como Cristo ama a la iglesia, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, aquí le está hablando el apóstol en esta carta a las parejas, a los matrimonios, que las casadas deben estar sujetas a sus maridos y que el marido tiene que amar a sus esposas como a ellos mismos. Pero una mujer no va a estar sujeta a su marido y un esposo no va a amar a su esposa como a él mismo si la palabra del Señor no está en su corazón. Si los mandamientos de Dios no se encuentran en su corazón. De ahí la importancia, lo que el salmista dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El esposo o la esposa cristiana, para no pecar contra Dios en su matrimonio, debe tener los mandamientos de Dios en el corazón. Capítulo 6 de Efesios. Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, del 1 al 3, vamos a leer. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y le habla a los hijos que deben obedecer a sus padres, le habla a los hijos que deben honrar a sus padres, deben honrar a su madre, y les dice las razones, porque es el primer mandamiento con promesa, y hay una promesa para que le vaya bien y se de larga vida sobre la tierra. Pero aquel hijo no va a obedecer en el Señor a sus padres, no va a honrar a su padre, no va a honrar a su madre, si la palabra de Dios, los dichos, los mandamientos de Dios no están en su corazón. Aquel hijo que es rebelde, que es contestón, que es malcriado, que le golpea a sus padres, que los humilla, ese hijo no tiene los mandamientos de Dios en su corazón. En cambio, el hijo que tiene los mandamientos de Dios en su corazón, porque los ha guardado y son la guía para su vida, obedece a sus padres en el Señor. Honra a sus padres, honra a su madre, porque sabe que hay una promesa, porque la palabra del Señor está en su corazón. Pero también el verso 6 de Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Mire, le habla también a los padres que no deben provocar a ira a sus hijos. Pero un padre, una madre, va a provocar a ira a sus hijos cuando la palabra de Dios no se encuentra en su corazón. Si la palabra de Dios no se encuentra en el corazón, no va a poder criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ante ese hijo o esa hija crecerá de una manera rebelde, crecerá con rencor hacia sus padres por la forma en que lo han tratado, crecerá con odio en su corazón. Cuando ya es adulto, por eso se ve muchas veces hijos o hijas que a la menor oportunidad siendo adultos se van de sus casas porque no quieren saber nada de sus padres. Y esto es producto de que esos padres no tenían la palabra de Dios en su corazón. Pero sigamos leyendo. Efesios 6, del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí le está hablando a los siervos o a los empleados, los que tienen relación de dependencia según nuestro contexto. Estos empleados tienen que servir a sus jefes, realizar sus trabajos como para el Señor, no como si alguien los estuviera observando o vigilando, sino porque saben que es para agradar a Dios, lo hacen de manera correcta, cumplida, ordenada, puntual. Y un empleado va a comportarse de esa manera cuando tiene los mandamientos de Dios en su corazón. Pero también aquellos que son jefes. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas.
Ahora el apóstol se habla a los que son jefes. Ustedes jefes, no amenacen a sus empleados. No los amenacen con bajarles el sueldo. Y un jefe que amenaza con esto a sus empleados es porque la palabra del Señor no se encuentra en su corazón. En cambio, aquel creyente que es jefe en su trabajo y que tiene la palabra del Señor en su corazón, va a tratar bien a sus empleados. Sus empleados van a hablar bien de él. Van a estar contentos con la forma como son tratados, van a estar contentos, satisfechos con el sueldo que se les cancela, por la puntualidad con que se les cancela. Van a realizar su trabajo con mayor ánimo, con mayor empeño, porque saben que tienen un jefe comprensivo, justo, firme puede ser, sí, pero que es comprensible a ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese jefe tiene la palabra de Dios en su corazón. Salmo 119, 11. En mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta porción de las Escrituras está dentro del Salmo 119. Para los que han leído las Escrituras, todo el Salmo 119, con sus 176 versículos, son una referencia a la excelencia de la palabra del Señor en la vida del creyente. Y hoy hemos visto solamente el versículo 11, cuando el salmista dice, en mi corazón, en ese lugar intangible y más interno que forma mi ser, he guardado tus dichos, Señor. He guardado tu palabra con la intención de no pecar contra ti, para no pecar contra él. Mire, David no quería fallarle a Dios. David no quería ofender a Dios. No quería volver a cometer los mismos errores ni otros que pudieran afectar su relación con Dios. Sí, él no quería volver a realizarlos. Se ha preguntado por qué hoy en día hay mucha gente, muchas personas que quieren llevar una vida cristiana y no pueden. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Estas personas día tras día, vez tras vez, se equivocan, piden perdón, lo vuelven a intentar, se vuelven a equivocar y van así, de tumbo en tumbo, de problema en problema, de error tras error. Y llegan al punto en su vida de decir, esto no es para mí, la vida cristiana es difícil. Y claro que es difícil. Y se va a hacer difícil cuando las palabras del Señor no están en nuestro corazón. Cuando los dichos de Dios no están guardados en nuestro corazón como un tesoro. Cuando no las meditamos a diario. Cuando no leemos la palabra del Señor todos los días. Y este meditar diario de la palabra del Señor, este guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, hará, como dice el texto, que no pequemos contra Dios. Las personas que no guardan los dichos de Dios andan creyendo y analizando las personas de algún llamado santo. Andan creyendo y analizando las palabras que diga la ciencia. Andan creyendo y analizando lo que se lee en el horóscopo. Andan creyendo y analizando sus propias palabras. Entonces, mis hermanos y amigos, el desafío que nos deja aquí la palabra del Señor es que guardemos en nuestro corazón los mandamientos, las palabras del Señor, con el firme propósito de no pecar contra Él. Amén. Amado Dios, Padre nuestro, gracias en verdad te damos, Señor, por tu bendita palabra.
Gracias, Padre, por lo que hoy hemos recordado y aprendido algunos, afianzado otros, la tremenda importancia que tiene la palabra de Dios, tu palabra en nuestra vida. Tus mandamientos, tus dichos, tus estatutos deben estar guardados en nuestro corazón y en nuestro ser más íntimo. Perdónanos, Padre, si no hemos guardado tu palabra como se debiera. Perdónanos, Señor, si no lo hemos puesto por obra en nuestra vida. Guíanos, Padre, a utilizar tu palabra como nuestra guía siempre para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti en nuestras decisiones. Para no pecar contra ti en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos. Para no pecar contra ti en nuestros trabajos. Para no pecar contra ti delante de cualquier persona con la que nos relacionemos. Que tu bendita palabra esté siempre guardada en nuestra mente, pero por sobre todo en nuestro corazón. Es nuestra petición hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por el tiempo que nos ha permitido analizar y estudiar su palabra. Queremos terminar este espacio de estudio bíblico dándoles la más cordial invitación para este día domingo, 10 minutos para las 11, que nos pueda sintonizar a través de este mismo medio. O mejor, si usted puede, se le encantaría recibirle y estrechar su mano en el templo, en la iglesia, en el lugar donde se reúne la iglesia del Dios viviente, para poder alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.